Hola y bienvenidos al curso de programación en Python desde cero hasta nivel avanzado. Vamos a comenzar estudiando qué herramientas son las que nos van a venir bien para trabajar en nuestra programación para Python. Yo recomiendo que trabajemos con un entorno de desarrollo, un IDE, que sea específico de Python, ¿de acuerdo? A mí personalmente el que más me ayuda y creo que mejor viene a los alumnos que comienzan desde cero es comenzar con PyCharm. PyCharm es un software eh, que lo distribuye JetBrains, la misma empresa que desarrolla también otro IDE muy bueno que se llama IntelliJ. Y PyCharm tiene la versión comunidad. Es muy importante que descarguemos la versión comunidad. Es una versión gratuita sin ninguna limitación, ¿de acuerdo? Siempre nos ofrecerán la versión profesional, que es la de pago, pero si bajamos un poquito más abajo, encontramos esta Community Edition y se puede descargar tanto para Windows, Linux, Mac, cualquier sistema operativo. Yo estoy trabajando en este momento desde Mac, pero no hay ningún problema, se puede trabajar desde cualquier otro sistema operativo. Antes de instalar PyCharm, también, por supuesto, tendremos que descargar la versión de desarrollo de Python. Yo recomiendo utilizar una versión muy estable, muy consolidada, no la última. Podéis utilizar la última, no hay ningún problema, sobre todo para un curso de iniciación donde todo lo que vamos a hacer se va a poder hacer desde la primera versión de Python 3 hasta la última. Si vamos a trabajar con la versión de Python 3, aunque es posible trabajar con versiones más antiguas, anteriores a Python 3, ya no es muy recomendable, ya llevan mucho tiempo en desuso y todo el código que encontremos pues, va a estar muy desfasado si es para esa versión y todo, o mejor dicho, todo el código que vamos a encontrar por Google va a ser ya implementado para versiones de la 3. Es muy raro encontrar ya código útil porque han pasado muchos años. Todo lo que a nivel avanzado vamos a querer realizar, que antes se podría buscar para versiones de la 2, ya todo está implementado, todas esas librerías y otros tipos de framework están implementados para la versión 3 de Python. Con lo cual, eso sí, recomiendo la versión 3.7 porque, por ejemplo, no tendréis ningún problema para trabajar luego desde el curso de iniciación hasta un nivel avanzado con librerías más específicas de scraping de datos o científicas, matemáticas, estadísticas, ¿vale? Que sí quizás con las últimas versiones puedan dar algún otro tipo de problema, ¿vale? Con lo cual podéis descargar la versión 3.70. Os tenéis que bajar, recomiendo la versión de instalación, si estáis trabajando desde Windows, pues el paquete MSI de instalación para 64 bits, que sería este que estoy marcando por aquí. O el paquete de instalación para macOS, que también encontramos por esta parte de aquí arriba, dependiendo del sistema operativo con el que estéis trabajando. Si vais a utilizar desde Linux, pues lo mejor sería utilizar el apt-get de los paquetes de instalación de Linux para realizar todo este tipo de instalaciones, tanto del IDE de desarrollo, que es este Python, hasta el lenguaje de programación y compilador, hasta su IDE de desarrollo, que es este PyCharm que vamos a utilizar. También se puede utilizar Colab Google para programar, ¿de acuerdo? Es un desarrollo, es un IDE online de Google, muy útil, no necesitamos instalar nada para poder trabajar con él y es online, ¿de acuerdo? Y la verdad es que para iniciación puede venir realmente bien, ¿vale? Porque no tienes que instalar nada, ni siquiera Python, es todo online. Y además los archivos con los que vas trabajando se van quedando guardados en Google Drive. Te permite, pues, al final incluso estar con el móvil y estar programando desde Colab y no tener la limitación para hacerlo desde cualquier dispositivo móvil. Pero nos vamos a centrar
en un IDE de escritorio, como es PyCharm. Voy a irlo arrancando para que podamos ver este programa. Importante, cuando hagáis la instalación de PyCharm y de Python, sobre todo de Python, recomiendo que marquéis una casilla que vais a encontrar que es el Add to Path, ¿vale? Os la voy a mostrar por aquí. Muy importante, ¿de acuerdo? Da igual si es la versión 3.5 o la 3.7, que marquéis esta opción, Add to Path. Eso lo que va a hacer es añadir al path de Windows, a las variables de entorno, ¿de acuerdo? Esta pantalla que veis aquí, luego se puede añadir manualmente, pero si ya lo hacéis desde esta otra ventana, pues ya las tenéis añadidas como variable de entorno. ¿Eso que te permite? Que desde cualquier terminal, el CMD de Windows, tú vayas a poder ejecutar tu consola y tus programas de Python, ¿de acuerdo? Por si en algún momento se quiere hacer uso de algún programa que descarguemos de GitHub, que al final vamos a poder encontrar muchos códigos ya que podemos usar desde este repositorio GitHub, ¿de acuerdo? Pues luego los vas a poder ejecutar sin ningún problema desde tu terminal o los puedes cargar en tu PyCharm y lanzarlos desde PyCharm. Pero si, por ejemplo, es un programa que no necesitas lanzarlo desde PyCharm, pues nos vamos a la consola de Windows, nos vamos a la terminal de Mac y podemos lanzar mediante el comando Python o Python 3, depende cómo se haya guardado en la variable de entorno, a continuación el nombre del archivo .py y se ejecuta. Lo bueno que tiene Python es que no es un lenguaje compilado, es un lenguaje interpretado. Eso quiere decir que no necesita compilación y que se ejecuta línea a línea, ¿de acuerdo? Si el código no tiene errores de sintaxis, puede ejecutarse línea a línea y funcionar sin que se necesite compilar. Es un lenguaje muy importante de scripting, también gracias a esto, aunque nos permite, por supuesto, implementación de programación orientada a objetos dentro de esas programaciones más avanzadas que iremos poco a poco llegando a ellas. Bueno, dicho todo esto, podemos comenzar con nuestro PyCharm. Este es el programa. Nos aparecerá la ventana donde tenemos la carpeta de donde vayamos a programar. Vamos a crear una nueva carpeta, si queréis, para este curso. Curso completo Python. Y desde aquí vamos a llevarla mejor a la carpeta raíz. Bueno, desde aquí vamos a crear un nuevo archivo de Python, no un nuevo file, sino un Python file, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle día 1 o día 1. En mi caso lo voy a ir nombrando así para ir haciendo todo el código que tengamos que ir haciendo. Mirad, Python es un lenguaje, como hemos dicho, interpretado. Se ejecuta instrucción a instrucción. Eso quiere decir que es un lenguaje de scripting, que no necesita tener encapsulado el código en funciones o clases para poder ser ejecutado, como pasa en el caso de Java. Entonces, en el día 1, en la clase de Python, si ya tenemos instalado el IDE de desarrollo y nuestro lenguaje, vamos a comenzar estudiando, comprendiendo cuáles son los ladrillos con los que se construye todos los edificios que son los programas de Python, ¿de acuerdo? Pues los ladrillos de estos programas de Python son: el primero, vamos a aprender cómo podemos poner un comentario con esta almohadilla que vemos ahí. Voy a incrementar el tamaño de fuente
para que se pueda apreciar mejor. Del de preferencias, me vengo aquí a Size, en el editor, aquí está, vamos a ponerle un 18, yo creo que está muy bien, ahí, y tenemos comentarios, se escribe de esta manera, y dentro de estos comentarios voy a ir dejando anotados estos ladrillos. Los primeros que vamos a ver es que algo, si no está en una variable, no existe. Con lo cual, ¿cómo se declara una variable en nuestro lenguaje? Es un contenedor de información. Pues, por ejemplo, tan fácil como poner un texto, el operador de igual y el contenido al que queremos asignarle, el valor, la información a la que queremos guardar en esta variable. Por ejemplo, voy a guardar el número 5 dentro de esta variable. Número dentro ahora tiene ese valor entero 5. Fijaros que hemos visto, al mismo tiempo, ya lo voy a dejar por aquí anotado, otra cosa, que es este igual que veíamos aquí, que he mencionado que es un operador. Un operador. Dentro de los operadores tenemos varias cosas que ver, porque tenemos operadores de asignación, que es este igual, que hemos visto, que asigna un valor. Y tendremos otros que vamos a ir descubriendo después de terminar de ver las variables. Las variables en Python no necesitamos indicar el tipo delante de esta variable. En otros lenguajes sí necesitamos indicar el tipo, en esta no. Queda definido de qué tipo van a ser por el valor que les asignamos. Las variables, cuando se guardan dentro de memoria, dependen del tipo, porque dependiendo de qué tipo, ocupan más o menos memoria. Dependiendo del tipo, ocupan más o menos memoria. ¿De acuerdo? Esto a nosotros no nos afecta a nivel de código. Ya se encarga el lenguaje por detrás. Pero sí que hay que diferenciarlas. No da igual el tipo de variable con la que estemos trabajando a nivel interno. A nivel externo nos da exactamente igual. Pero, simplemente para que lo comprendáis mejor, si yo aquí pongo un nombre, lo tengo que guardar y hablarle que es entre comillas para que él diferencie que lo que voy a escribir aquí es una cadena de texto. ¿De acuerdo? Mi nombre es Luis Utrilla y ahora queda guardada en esa otra variable. ¿De acuerdo? Voy a cambiarle este valor para formar ahora algún otro ejemplo en el futuro. Y si quisiéramos guardar un decimal, se hace de la misma manera. Todo lo que no es una cadena, sí va escrito tal cual se tiene que escribir. Tal cual. Si tenemos que escribir un 0,5, no con la coma, sino con el punto, tenemos que escribir ese 0,5 y ya tengo ahí un guardado, un decimal, un valor booleano. Escribo así para que castellanizar este nombre, porque si no puede ser confundido con una palabra reservada en el lenguaje. Y estos valores, como veis, no me admitía el valor en minúscula. Y aquí estáis viendo un detalle, no lo había mencionado, por qué conviene mucho utilizar estos IDEs de desarrollo que están diseñados específicamente para el lenguaje. ¿Por qué? Porque ya tenemos este texto predictivo, el cual a la hora de iniciarnos nos va a ayudar muchísimo
a poder ir corrigiendo todo lo que vayamos escribiendo. De tal manera que aquí, si true, que es el valor booleano, el valor más bajo, la variable de nivel más bajo, porque solamente puede valer o 0 o 1, representado en este caso ese valor 0 o 1 por un true o por un false, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro tipo de variables que pueden ser más complejas o incluso que puedan contener más valores, como es una tupla. Ahí veis ese tuple, ¿veis? No lo puedo poner en inglés, pero sí lo puedo poner en español, tupla. Y una tupla puede ser de dos valores numéricos, incluso puede ser de dos valores que sean una cadena de texto y cadena de texto, o cadena de texto y número. Se puede mezclar. Una de las cosas más curiosas que tenemos en Python es que podemos mezclar tipos de variables cuando estamos hablando de variables contenedoras de conjuntos de variables. ¿Vale? Es como una variable que es un contenedor o una caja de variables. ¿Vale? La tupla es inmutable. Esa es su gran diferencia. Una vez que la creo, no la puedo modificar. ¿Por qué? Porque si yo quiero modificar ese número decimal de aquí arriba, es tan fácil como darle otro valor y ahora ese número, cuando llegue a la línea 11, se ha visto modificado y ya no vale 0,5, sino que vale 9,5. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Para poder imprimir un resultado se utiliza el método print. Aquí tenemos otra cosa, otro ladrillo, que son los métodos o funciones, ¿vale? Que siempre son un nombre seguido de paréntesis. Un ejemplo, método y entre paréntesis. Entre paréntesis puede o no llevar argumentos de entrada. Argumento 1, argumento 2, puntos suspensivos o no llevar. Y sigue siendo un método. ¿De acuerdo? Y sigue siendo un método. Esto, para mí, sería el casi primer o uno de los primeros, es que todos los programas, conociendo lo que es un programa, porque un programa, lo pongo aquí, está formado de de código, bueno, vamos a ponerlo de métodos, de uno o más métodos o funciones. ¿De acuerdo? De uno o más de un método o función. Eso es un programa. Todos los programas reciben una entrada de información
y devuelven una salida de información. Todos los programas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo el sensor de lluvia del coche, ¿cuáles son los argumentos de entrada que recibe el programa que maneja el mecanismo de activar o desactivar y la velocidad del limpiaparabrisas cuando llueve en el coche? Es el sensor, hay un sensor, un aparato, que según caen las gotas, transforma esas gotas en un valor seguramente numérico y luego ese valor numérico va a un método. Se llama un método que será activar limpiaparabrisas, que según el valor de entrada que esté recibiendo numérico, podrá poner la velocidad del servomotor que maneja los limpiaparabrisas a 1, a 2, a 3, a la velocidad que se indique. ¿De acuerdo? La salida en este caso será esa velocidad de limpiaparabrisas que se está dando a través de el cálculo hecho por mi programa que recibió como valor de entrada el valor numérico de ese sensor. Todos los programas tienen una entrada y una salida, ¿de acuerdo? Y entre medias hacen el cálculo para el que está diseñada o diseñado ese método. Estos son estos argumentos de entrada. Lo podéis ver reflejado con las funciones de Excel. Todos estamos, o algunos podéis estar acostumbrados a utilizar funciones de Excel. ¿Dónde aplicamos la función de Excel? Aplicamos en una celda donde se va a obtener la salida, el resultado, y como valor de entrada entre los paréntesis, al igual que sucede por aquí, le damos los valores de entrada según nos indica la ayuda de la función. En algunos casos, por ejemplo, el de la concatenación, pues dos celdas donde existen textos y la salida es que va a juntar esos textos. Los métodos en Python funcionan exactamente de la misma manera, ¿de acuerdo? De la misma manera. Es importante que lo comprendamos. Por ejemplo, el método que vamos a estar usando ahora desde el principio es este print. ¿De acuerdo? Como veis ya me pone los paréntesis. Si yo pongo que me imprima el decimal y pongo que me imprima también este decimal aquí arriba, podremos comprobar cómo ya esto se puede ejecutar. Aquí me deberá mostrar 0,5 y este otro, como se ha visto modificado aquí abajo, 9,5. Aquí vemos cómo me está devolviendo que en este momento vale 0,5 y en ese momento un poco más abajo vale 9,5. Nuestro primer script donde se está ejecutando este código de Python. Métodos, variables de asignación. Ya veremos muchas más variables donde podemos, por ejemplo, voy a poner por aquí modificar un valor. Simplemente volverlo a asignar. Es lo que se llama en nuestro vocabulario machacar un valor, una variable. Listas. Las listas son muy parecidas a las tuplas, pero sí se pueden modificar. Y pueden contener igual valores de todo tipo. Puedo poner también incluso un booleano, otra vez meterle una cadena muy larga de texto, ¿vale? Valores numéricos todos los que quiera, incluso muy grandes. Esa es una lista, o pueden ser del mismo tipo, no tienen por qué ser de tipos diferentes. Y también estaría muy bien ya comentar, hacemos spoiler, un diccionario, donde el diccionario todo siempre se tiene que poner este es entre llaves para hacer una tupla, este entre corchetes
y el diccionario entre llaves y pueden ser su clave y su valor, lo voy a poner así, y separados entre comas. La clave puede ser, por ejemplo, rojo y su valor 1. O puede ser que su clave sea 1 y su valor sea Pedro. Y podemos mezclar, como veis aquí, este es su primer elemento, el segundo elemento y el tercer elemento de un diccionario, pudiendo tener muchos elementos estas listas o estos diccionarios o estas tuplas, no tienen por qué ser de 2. Estas son casi todas las tipos de variables, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí la modificación, la dejo aquí arriba y así estas podemos entenderlas como grupos de variables o agrupación de variables. Los operadores. No solamente tenemos el de asignación, sino que tenemos operadores matemáticos, tenemos operadores lógicos, operadores aritméticos. Voy a intentar agruparlos, hacer menos grupos. El operador de asignación, el igual. Los operadores matemáticos, suma, resta, multiplicación con el asterisco, división, y luego hay algunos otros, ¿de acuerdo? Como puede ser el que me devuelve el resto, la división entera y más operadores. Operadores lógicos, AND, OR, o también se pueden utilizar con expresiones y otros operadores lógicos que también hay, aunque los más usados pueden ser estas AND, el I y el O. Muy recomendable que os hagáis con un Python Sheets, ¿de acuerdo? A ver si este primero es perfecto, ¿de acuerdo? Esto es una chuleta donde podemos tener, aquí veis, asignación de variables, tipos, conjuntos donde ya teníamos listas tuplas, diccionarios, conjuntos, este set que vemos por aquí, operadores lógicos, de comparación, no los hemos puesto, operadores de comparación, el operador de comparación que compara exactamente valores iguales, el operador que compara para valores menor o igual, o el menor, o el mayor, o mayor o igual que otra cosa. Estos operadores de comparación van ligados al uso de otro ladrillo, que son las condiciones. Las condiciones es el ladrillo o uno de los 2 ladrillos más importantes que sin ellos no se podría percibir la programación como es. El operador de comparación if, donde podemos comparar que si número es, por ejemplo, menor que decimal,
print y podemos poner un texto es menor. Este texto, si queremos que se imprima, tiene que siempre recordar los textos, las cadenas de texto, entre comillas. Aquí tenemos una condición. Las condiciones terminan por 2 puntos. Siempre terminan en 2 puntos. Si ejecutamos de nuevo nuestro script, ahí tenemos donde nos está diciendo es menor, porque 1 es menor que 9,5. Incluso puedo decirle que el número sea más grande o este incluso más pequeño y así podríamos verlo. Pero, ¿y si decimos que es mayor? En este caso no lo va a cumplir. Y como vemos, no sale nada. Pero ¿y si queremos que salga algo? Si queremos que salga algo, si no lo cumple, está la instrucción else para que si eso, vamos a ponerle es mayor, porque lo estamos cambiando ahora, si es mayor nos lo diría y si es menor nos lo dirá por aquí. De tal manera que como 1 es menor que 9,5, nos informa de que es menor. Pero ¿y si fueran exactamente iguales? Hay una más, que es el if, una mezcla entre las dos, donde podemos decirle, ¿y si número es igual a decimal? Podríamos aquí indicarle que son iguales. De tal manera que tendríamos 3 condiciones funcionando y si por el motivo que fuera llegaran a tener el mismo valor, nos diría que son iguales. En realidad este no es un decimal, sino que como le he asignado a un valor entero, está comparando los dos como valores enteros, ¿vale? Porque el decimal le tendría que añadir esos decimales para que lo tome como decimal. ¿De acuerdo? Sigamos. Ahí tenemos cómo tenemos estas condiciones enlazandas cada una entre ellas, operadores de comparación, métodos, variables. Y nos faltaría, por ejemplo, añadir operadores de AND, donde le podemos decir que sean diferente a 0, se me ocurre. AND, número, y el operador de diferente no le había puesto por aquí, diferente a 0. Número sea diferente a 0, AND, y que decimal sea también diferente a 0, 0. ¿De acuerdo? De tal manera que estamos comparando que si es mayor, que no sean igual a 0, que si son iguales, sean también diferentes a 0. ¿De acuerdo? En el caso del else, no lo estaríamos comprobando. Sí podríamos hacerle otro el if, que sería muy parecido a este de aquí, pero indicando que
es menor. Y por último, si no cumple ninguna de todas estas, podemos indicar el valor es 0. ¿De acuerdo? O los valores a comparar han sido 0. Estás comparando valores 0. ¿Vale? Porque si no ha pasado por ninguna de todas estas condiciones, ¿de acuerdo? Solamente si son iguales y diferentes a 0 entraría por aquí, con lo cual si son iguales y los dos valores son 0, no tendría más remedio que entrar por esta otra condición. Ahí vemos cómo hemos unido todo y para el próximo vídeo vamos a dejar uno de los ladrillos más fundamentales para centrarnos en él, que serían los bucles. ¿De acuerdo? Ese gran arma para la programación que nos consigue automatizar y hacer tareas repetitivas en una instrucción. Intentaremos que sea lo más sencillo posible. Continuamos en el próximo vídeo.